El primer día que tú te levantes y digas, hoy no quiero ir a trabajar, no pasa nada porque se vale. El segundo día que tú te levantes y digas, hoy no quiero ir a trabajar, ten cuidado. Hay una alerta de que no estás disfrutando lo que haces. Y el tercer día que te levantes y digas, hoy no quiero ir a trabajar, mejor deja tu trabajo y vete a hacer otra cosa que sí disfrutes. La constancia es una de las cosas más importantes, pero sobre todo la disciplina. Tú puedes llegar a tener muchas habilidades para comerciar, pero si no tienes disciplina, de nada va a servir. Si no sabes hacer, deja que te enseñen. Si no puedes, deja que te ayuden. Pero si no quieres, lárgate. Haz con amor todo lo que tengas que hacer. ¿Qué tal a todos? Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Quién eres tú? El día de hoy estamos con un negocio de Irapuato que teníamos muchísimas ganas de platicar con ellos, saber su historia, su trayectoria y sobre todo saber qué hay detrás de ese sabroso sabor que tantos de ustedes conocen y hoy lo vamos a sacar, a conocer. ¿Cómo estás, Edison? Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Henry. Estoy bastante bien. Gracias por la oportunidad que nos das para poder llegar a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Espero que podamos pasarla bastante bien. Será un gusto poder platicar contigo. Gracias, pues de primera mano te digo que queríamos platicar con ustedes porque es un negocio que disfrutamos, que nos gusta el sabor, que nos gusta venir, la atención, el servicio al cliente ha sido siempre pues, muy padre, muy aceptado, de buena calidad. Y queríamos hoy presentarles esto, pues que la audiencia los conozca más allá de lo que es el sabor y la venta, qué hay detrás de este negocio familiar. Hay muchas cosas detrás. Definitivamente creo que podemos hacerles llegar inquietudes, curiosidades, porque hay muchas preguntas también al respecto, incluso de gente que conocemos y con la que nos hemos desarrollado. Y esperemos que podamos responder algunas inquietudes. Pues vamos a dar inicio ahora sí formalmente. Jave nace en el 93, en un agosto. Es correcto. Como fábrica nace en el 93 formalmente, sin embargo hay un previo de 3 años antes que no los contamos en nuestra historia al público porque como Jave nada más es a partir del 93. En San Miguel de Allende es cuando empezamos a vender helados y esos 3 años prácticamente fueron de aprendizaje. En el 93, que es cuando llegamos a Irapuato en el mes de agosto, el 25, el primer día que iniciamos a trabajar, es cuando nace la empresa de Jave y una semana después de empezar a vender helados es cuando decidimos poner el nombre de Jave. Ok. ¿Qué los motiva a iniciar con este negocio? ¿Ya traían alguna experiencia o fue como de vamos a incursionar? Somos oriundos de Chiapas. Mis padres vivían allá. En el 84, que fue una de las devaluaciones, generaciones nuevas no sabrán de este tema, mi padre decidió hacer una serie de negocios que desafortunadamente no funcionaron por la devaluación y poco tiempo después la necesidad de salir a buscar una oportunidad nos lleva a Guanajuato. Y llegamos a Guanajuato porque mi padre tenía un socio comercial. Y esta persona dice, regresa a ver a mi papá a Chiapas y le dice, oye, no imaginé que estabas en una situación tan complicada. Así que nos invita a que llegamos a San Miguel de Allende, a mi hermano y a mí, para que termináramos de estudiar la preparatoria. 3 años después, que las cosas no funcionaban bien para mis papás en Chiapas, que tenían un restaurante, bueno, sí funcionaba muy bien, pero les quitan el local para que el dueño local ponga un restaurante. Okay. Entonces mis papás, buscando una oportunidad, llegan a San Miguel y ahí, sin saber qué hacer, mis primos que ya se dedicaban a hacer helado le dicen, tío, ¿quieres vender helados? Pues te vamos a dar la oportunidad y ellos nos ayudan a instalar un primer punto de venta en vía pública. Y es así como iniciamos a hacer helados, pero no hay una planeación, no hay una visión, no sabíamos qué hacer en ese momento, O ¿no? sea, fueron cosas que se fueron dando y sin haber incursionado anteriormente en este giro. O sea, no es que vinieran de familia o ya trajeran alguna receta. O sea, fue algo que de ese punto se empezó a dar. Sí, totalmente. Además, no hacíamos los helados como ahora. Es decir, ahora nos da risa de acordarnos cómo hacíamos el helado. Eran fallas una tras otra. Hacer un helado cuando ya dominas el modo de hacerlo, pues es muy sencillo. Hay una frase que mi abuelo decía que todo lo difícil es fácil cuando sabes hacerlo, pero lo más fácil cuando no sabes hacerlo es lo más complicado a lo que te puedes enfrentar. Y lo mismo nos pasaba con los helados. Hoy es muy fácil para nosotros, pero sin saber hacerlo,
pues eran errores, no congelaba el helado, o vendíamos, decíamos ahora, le decíamos que vendíamos atole. En fin, aunque el sabor era bueno, realmente no. Déjame platicarte algo muy curioso. Hay un restaurante en San Miguel de Allende muy famoso, que ya no existe, se llamaba Sierra Nevada, y llegamos a querer vender nuestros helados, y cuando los probaron, al día siguiente pues nos dijeron, ¿sabes qué? Llévate tu helado, porque se convirtió en paleta. O sea, dejó de ser helado y se hizo una paleta muy dura. Así eran nuestras fallas en nuestra producción, ¿no? Ahora sé que la parte de los pininos, ¿no? Pues es que es parte de todo el empezar a intentar, a crear, a innovar. Pues tienes errores, no naces sabiendo. Yo creo que esa parte es muy importante en los emprendedores. El saber que el equivocarte, pues es parte de la experiencia que te va a dar en un futuro, ¿no? Siempre viéndolo de esa manera. Cuando te descuidas tantito y sientes que eso deja de ser experiencia y se vuelve frustrante, hay que tener cuidado, que se te prendan las alertas, porque en el momento de que lo consideras como una frustración, ahí las cosas pueden cambiar y es cuando como emprendedor ya no puedes continuar. Claro. ¿Cuál fue el sueño original cuando empiezan con esto de Jave? ¿Cuál era ese sueño? ¿Nada más empezar a producir y económicamente? ¿O tenía algún sueño detrás? No, la idea principal era nada más tener para vivir, para cómo comer y cómo pasarla el día siguiente. Ese era nuestro propósito porque la situación era muy complicada. Históricamente en el 93 iniciamos en agosto y entramos al año siguiente en una etapa muy compleja en el país que fue la devaluación del 94, en donde fue terrible. Yo creo que históricamente la que más se recuerda en los mexicanos. Y nosotros teníamos una gran oportunidad. Ya para entonces teníamos un previo de 3 años de conocimiento, ya nuestros helados se hacían de manera distinta. Y cuando hicimos el primer punto de venta, que la gente no lo recuerda mucho, muy pocos lo recuerdan, estábamos sobre el Boulevard Díaz Ordaz, a las afueras del estadio Sergio León Chávez, justo a la entrada de la calle Emilio Carranza, casi esquina. Ahí estábamos en un punto. eh, este, entonces no soñábamos todavía con esto. Fue de manera paulatina que se fue dando. Y la gente iba y compraba un producto porque la gente no traía una situación, la situación de su bolsillo era tan complicada. Hoy nuestro análisis lo hemos relacionado a que la gente decidía ir a comprar un producto porque era muy barato. Costaba 2 pesos 50 centavos un vaso de helado en esa época. ¿Dos? Sí, y ya la competencia lo tenía, cualquier otra nevería lo tenía en 4.50. Casi el Por debajo. doble. Y la gente le empezó a gustar mucho el producto. Perdón, para entender un Sí. poquito el tema de la devaluación y del precio en ese entonces, y la gente Sí. actualmente lo entienda. Esos 2.50 de ese entonces convertidos a hoy día, ¿cuánto crees que costaría esa misma nieve? 25, 26 pesos, que es lo que aproximadamente llega a costar. Ok. Sí. Y posteriormente, para nosotros fue un nicho muy importante porque la gente, en lugar de irse a la plaza, y como le gustaba mucho el helado, pues llegaba al punto de venta a consumir. Y fue ahí donde empieza a nacer la idea y la intención de querer crecer. Y poco tiempo después, en marzo del 94, abrimos la primera sucursal. Ya oficial. No, todavía seguíamos en vía pública. Ah, ok, ok. Y se hizo en la Glorieta de las Espigas, algo que todos recuerdan, o la gran mayoría recuerda, como el primer negocio de helados Jave. En realidad ese fue el segundo. Pero a quienes piensan que es el primero no les quitamos el gusto de que digan que ellos conocieron el primer punto de venta. Y que Así actualmente ahí está. sí, ahí está. A pocos metros se movió. Obviamente era necesario porque hay un monumento, es una glorieta. Se movió y ahí está después de 31 años, ¿no? Y esa parte yo creo que mucha gente no lo sabe. O sea, pasan y los ven y ya es como algo tan clásico de que, ahí están las nieves. O sea, las nieves y las nieves de Jave, 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 ¿no? Pero pues tiene un montón. Y sí, muchísima gente lo relacionó, si yo me incluyo, de que yo pensé que esa era la primera, sin saber que había otro punto antes de esa. Sí, y sigue teniendo las mismas características de hace 30 años. Es decir, es un punto en vía pública, únicamente conserva sus 6 sabores iniciales con los que se inició hace muchos años. Y la gente le gusta mucho el lugar, ir ahí. De hecho, hay quienes dicen, me sabe más rico aquí que en otro lado, ¿no? Ok. Y es válido, ¿no? Por supuesto. ¿El nombre de Jave de dónde viene? ¿O qué es Jave? Somos 4 hermanos y cada una de las letras representa cada uno de los nombres de mis hermanos, incluyendo el mío. La primera es el hermano menor, se llama Jorbit, se escribe Jorbiet.
El segundo es A, que es el hermano mayor, es Abdiel. El tercero es Belkis, que es una mujer. Y el último soy yo, Edies. Por eso es Jave. El nombre no teníamos idea de qué ponerle. No teníamos una asesoría de un mercadólogo, de un profesionista en publicidad, y nadie. Entonces, es como muchas familias que ponen lonchería Lupita, ¿no? Y aquí lo que intentábamos nada más era sacar un nombre que no fuera tan común y decíamos, si algún día crecemos, no sabíamos que íbamos a crecer, no sabíamos lo que se iba a dimensionar y entonces pues solamente empezamos a jugar con las letras y nos gustó cómo sonaba Jave. Y te platico una historia, años después, te estoy hablando en el 2002 aproximadamente, yo tuve la oportunidad de estar en la universidad y mi maestra de mercadotecnia, me voy a abstener el nombre porque ya alguna vez la ventaneé y después me arrepentí. Vamos a poner en los comentarios el nombre y su foto. No es cierto. Lo hice en público y no, creo que no fue correcto. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? No va a funcionar tu nombre, jamás va a trascender. O sea, no suena, ni es inspirador, no motiva, no te cuenta una historia, no hay nada detrás de eso para decir que Jave puede llegar a sonar. Y en efecto, al principio era muy curioso porque la gente decía, son los helados Jape. Jape. Son los helados Jave porque son cristianos. La gente tenía mucha pues inspiración en decir otras cosas menos lo que realmente significaba. Pero no, ya al día de hoy Jave en Irapuato se ha posicionado bastante bien. Lo bueno es que eso no afectó para decir, hay que cambiarlo porque mi maestra me dijo que... Sí, no, para nada, ¿no? Ya teníamos registro de marca, ya teníamos muchas cosas que era muy complicado llegar a cambiar todo lo demás. Una parte que los hace muy notorios, aparte del nombre, es que tienen los colores naranja y amarillo como un logotipo. O sea, es como esa parte de la conexión de helados Jave y el, ¿cómo se llama? El contenedor, el barril. Sí, tiene diferentes nombres. En la Ciudad de México se le llaman tinas, en Guanajuato se le llaman garrafas. En fin, tienen diferentes nombres dependiendo de la parte del país en la que estés. Pero vamos a situarnos en Guanajuato y se llaman garrafas. Garrafa, ¿no? ok. Entonces, sí, fue muy distintivo. Nosotros aprendimos a hacer helados de una familia que aprendió a hacer helados en Xochimilco, valga la redundancia. Y México, en la zona de Xochimilco, en la delegación de Xochimilco, todo lo que es San Gregorio, Tulyehualco, Milpa Alta, se dedican a hacer muchos helados. Entonces tú vas a esas regiones y vas a encontrar una gran cantidad de gente vendiendo helados en vía pública. Y incluso ahí está la feria más grande del país de helados en Tulyehualco. Llegan a ver hasta 1000 sabores diferentes. Wow. Pero aún así no llegamos al récord más grande que es en Venezuela, de una nevería que en su buen tiempo y en su apogeo de la Venezuela creciente, llegó a tener 2000 sabores esa nevería. Es decir, Tulyehualco todavía está corto de alcanzar los récords que tiene en Venezuela. Pero ahí el naranja y amarillo era muy significativo en muchas neverías. Para nosotros nunca representó como tener el icono, la insignia de la marca. Así que nos trajimos exactamente las garrafas, así nos las regalaron de color naranja y amarillo, como comenté hace un momento, que fue mis primos quienes nos apoyaron. Y pues bueno, así se quedaron. Hasta la fecha, pues sí, son una insignia de la marca Jave. Ok, o sea, fue prácticamente porque así estaban. O sea, si hubieran sido a lo mejor verde y amarillo o rojo o lo que sea, así las hubieran dejado. Sí, por supuesto. Claro que nos gustaba mucho el color naranja y amarillo. Es muy atractivo y visualmente es bastante llamativo. Y pues bueno, afortunadamente fueron estos colores y no otros. Sí, claro. No, y de hecho, por ejemplo, pues el naranja se relaciona mucho con el tema del hambre, del antojo, de la comida. Entonces, pues de alguna forma inconscientemente quedó positivo para el giro en el que ustedes se dedican, ¿no? Sí, definitivamente. La empresa, bueno, Jave es un negocio 100% familiar que hasta la fecha lo mantiene. Ese ADN que ha hecho que esto funcione y crezca a tantos años que lleva, 22 años actualmente. 31. 31 años, 31 perdón. años. ¿Cómo llevan esa relación familiar actualmente? ¿Cómo hacen que esa relación no se rompa o afecte al negocio? Mira, te platico un previo. Mi padre y mi madre llegamos a San Miguel de Allende cuando vivíamos y fue un cambio muy drástico. Mi padre nos había dado, junto con mi madre, una vida bastante relajada, bastante buena, viviendo en el estado de Chiapas. Por los negocios que mi papá junto con mi mamá habían emprendido, teníamos una vida en donde se puede decir que era bastante decorosa.
Y cuando todo cambia, de estar en el cuarto piso, pues bajar al sótano fue muy complicado. Y llegamos a San Miguel de Allende con una mano atrás y una mano adelante, como se dice de manera coloquial. Y mi padre, recuerdo que perfectamente nos dijo, o estamos juntos en esto o nos vamos todos juntos. Ya más abajo no podíamos estar. La casa en la que vivíamos, hoy te lo puedo platicar, era muy denigrante. Era un cuarto en donde si se llovía, teníamos que dormir parados literalmente. No tenía un excusado, era una letrina. Yo estudiaba la preparatoria, para mí era pues sí, muy vergonzoso que mis amigos nos visitaran en casa, junto con mi hermano que estudiamos en la prepa. Y tener una vida de un cambio drástico, de tener una vida muy cómoda en Chiapas y llegar a un punto, sí te quiebra, te rompe. Entonces mi papá siempre fortaleció su fe y nos dijo, vamos a agarrarnos de esto, vamos a salir juntos y algún día vamos a ver la luz al final del camino, pero siempre poniendo su fe en Dios. Y llegamos a Irapuato con esa enmienda y desde entonces no nos hemos quebrantado por la unidad y por la formación que mi padre y mi madre nos daban, primero de confiar en Dios y de seguir juntos y unidos. Y mi mamá alguna vez recibió una propuesta de un familiar que le dijo, pues déjalo, ya no tiene nada, ¿qué te queda? Y mi mamá dijo, no, yo estoy con él en las buenas y en las malas porque fue una promesa de matrimonio y fue una promesa ante Dios, entonces no puedo dejarlo. Y eso nos los deja como enseñanza a nosotros como hijos porque nos lo platican. Porque una de las cosas que sí quiero expresarles a las personas que van teniendo hijos, vale la pena que le platiquen a sus hijos experiencias de este tipo que han pasado. No para sobreponerse, sino para fomentar una relación muy íntegra como familia. Así que eso hizo, creo, en gran medida, ver que mis padres, pese a todas las circunstancias que habían pasado, pues bueno, siguieron juntos y quizá eso nos ha mantenido como raíz de enseñanza a seguir en esa misma línea, ¿no? Esa parte, bueno, es muy fuerte, gracias por compartirlo, es delicado, pero ahí se entiende la parte de que el amor de pareja, o sea, a pesar de las circunstancias, se mantuvieron e hicieron que creciera esto y el apoyo emocional, eh, híjole, es algo muy fuerte, muy, muy interesante cómo no se fue, no lo dejó, ¿no? Y pues de esta vida que estaban llevando desgraciadamente muy complicada, pues cómo se les volteó el barco y para bien, ¿no? O sea, me imagino que en algún punto de haber estado en esa casa batallando difícil y me imagino esas escenas, noches de, híjole, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo le vamos a hacer? A de repente, unos años después, estar con el cambio, ¿no? Un cambio totalmente radical. Obviamente fue gradual, pero pues qué interesante historia pues, de éxito, ¿no? Fue gradual y fue inmediato al mismo tiempo, porque mi padre ya no tenía una opción más. Él había intentado hacer muchas cosas antes de vender helado. Vendió frutas, ocupó su camioneta para vender naranjas, en fin, hay una historia muy, muy grande detrás de eso. Pero mi hermano mayor, yo creo, y nunca lo he platicado con él, pero yo creo que él vio a mi papá en una situación tan desesperante que él le arranca a mi papá el liderazgo que él tiene y le dice, papá, déjame ir contigo, déjame ir a probar suerte, déjame ir a donde sea. Y, y aquí tenemos historias diferentes en la familia, pero a mí me gusta contar esta historia porque yo la viví. Eso fue como yo la viví. Entonces, mi papá le da unos pesos a mi hermano en la bolsa y él se va a Salamanca, vivíamos en San Miguel de Allende, llega a Celaya, luego viene a Salamanca, viene a Irapuato y aquí en Irapuato encuentra una familia. Después de una semana no sabíamos nada de él, estamos hablando del 90 y... Sí, no había celulares, no había comunicación tan fácil. No había manera. Nosotros no teníamos teléfono fijo en ese momento. Y, y mi hermano encontró una familia que es de Chiapas, curiosamente del lugar donde es mi mamá. Okay. En un lugar aislado en el estado de Chiapas que se llama Sayula. Una población que hoy ya no existe, quedó bajo el agua, se hizo un Sayula nuevo, pero es una población muy pequeña, en donde lo único que pensarías es que vas a encontrar de una población de 100 habitantes, encontrarte a alguien Sí, es que súper raro, ¿no? Sí, claro. Y ellos lo albergan, le dan un alojamiento, lo apoyan, y, y, y ahí empieza un Vía Crucis, regresa mi hermano y le dice, papá, te tengo una sorpresa, nos vamos a Irapuato.
Y mi papá, quiero imaginarme que él tomó la decisión de la que mi hermano decía, porque decía, pues ¿qué me queda? He intentado de todo, pues vamos a hacerle acaso a mi hijo, el mayor. Y tomamos lo que teníamos, cupo en una camioneta de 3 toneladas perfectamente, material de trabajo, ropa y lo que teníamos, que era muy poco para una familia de 6. Cabe todo en una camioneta, nos venimos a Irapuato y una semana después empezamos a trabajar. E increíblemente, el primer día se nos terminó la producción, que no se nos debería de acabar porque esa producción era para 1 y 2, 3 días. Y entonces sí fue gradual, pero fue muy rápido. La gente inmediatamente nos acogió y nos conoció. Pegó Pegó y creció. exactamente. Sí. Qué chistoso esa parte de... Esa producción era para varios días, ¿no? Hasta suena como el chiste ese de, es que si le vendo todo, ¿yo mañana qué voy a hacer? Sí, justo. Claro, no, pero ¿cómo es la vida? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el universo? ¿Cómo es tantas cosas que hacen ese match y hacen en conjunto que... Pues una decisión que llevó a otra para terminar aquí en Irapuato, ¿no? O sea, y que creyó tu papá en él, en su hijo mayor. Sobre todo eso. Luego sí es muy difícil entender porque, ya sabes, hay una escuela como la de mi padre, en donde nació en el 40. Bien pude haber dicho, si no lo hago yo, no, las cosas no se hacen bien. Sí, o sea, estamos hablando y la realidad es que los hombres de esa época, criados de esa época, pues lo que yo aquí digo se hace y como son las cosas, Sí. así son y tú qué me vas a venir aquí a decir que hagamos no sé qué, estás mal, ¿no? O sea, pudo haber pasado mil cosas. Sí, pero... que nos los decía siempre. Sí. Pero existía un trasfondo. Sí nos tuvo mucha confianza siempre, ¿no? Como hijos, porque él siempre decía, es que yo sé lo que eduqué. Entonces, no sé si lo hizo bien o mal, no sé si soy un buen hijo o malo, pero él sí confiaba en nosotros, definitivamente. Ya. ¿Qué retos como empresa familiar han tenido a través de toda esta trayectoria? Yo creo que la principal ha sido los puntos de vista. Fuimos educados de manera muy libertaria para pensar y poder cuestionar lo que fuera necesario. Y eso creo que ha sido muy complicado. Tengo una hermana que no opina, pero tiene sus ideas muy arraigadas. Tengo un hermano menor que dice lo que sea y cuando se toma una decisión dice, pero no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo. Y el mayor y yo, como fuimos los que vamos a la par, es donde tenemos mucha discusión, pero él es más mesurado en sus opiniones. Yo soy un poquito más arrebatado, más colérico, el más tranquilo. Y entonces eso ha sido como que el reto más importante. Tomar una decisión en un producto, en los precios, en producción, en los colores, en la marca, en el rumbo, en las decisiones de marketing. Eso ha sido lo más complicado, conjuntar las ideas. Sí, claro, porque pues son 4 socios, 4 ideas, 4 todo y 4 puntos de vista que tienen que aceptar un cambio, una nueva, pues todo lo que nos acabas de decir, ¿no? Pero también es muy padre que si los 4 puntos de vista están de acuerdo en algo, pues hacen que esto explote y se haga pues un cambio positivo. Sí, definitivamente, porque hay muchas variables en esto que se pueden decir que han sido muy complicadas, como lo económico y como muchas cosas más. Sin embargo, no es algo que hemos podido negociar, ver y ponernos a caminar de manera muy en conjunto y participativa con todos, porque nunca ha sido un problema el dinero, no porque exista, sino porque para tenerlo hay que trabajar. Y eso nos ha quedado muy claro. Entonces, si tú te vas a poner a trabajar y no tienes dinero, pues no debería ser un problema, porque por consecuencia lo vas a obtener. Tampoco ha sido un problema la planeación, porque realmente el negocio nunca nació con una planeación. Entonces eso nos ha quedado muy claro que ahora si lo queremos llevar adelante, tenemos que tener paciencia para tener una planeación y esperar a que sean las cosas, porque no fue de la noche a la mañana. Es decir, toda la experiencia que hemos tenido, que se ha dado de manera natural, ha sido porque esto nos ha permitido hoy no tener esos problemas, sino más bien es otro tipo, tiene que ver con las ideologías nada más. Claro, pues es que es un negocio que 100% ahora le nombramos se hizo orgánico, completamente en la creación, en el avance, la negociación, proveedor, todo lo hicieron muy orgánicamente, ¿no? Y se fue dando pasado por una necesidad nada más. Y hasta la fecha, nuestros seguidores no llegan a los 7,000 seguidores, pero los que tenemos han sido orgánicos. Es decir, no pagamos pautas para
para que nos sigan. No es que no estemos a favor, creemos en la publicidad y más hoy en los medios digitales, definitivamente son importantísimos, pero todo se ha dado de esa manera, orgánica, desde el crecimiento, los negocios, en fin, todo ha sido orgánico. Y en esta trayectoria familiar, ¿cómo alguna vez han platicado el tema de la sucesión y el futuro? O sea, ¿quién sería esa siguiente generación? Sí, hay un tema muy interesante aquí al respecto. Somos 4 hermanos, así que dividir el 25% no es complicado. Lo complicado era llegar a un acuerdo. El nombre pertenece a mi hermano mayor y por dichos de él, estoy viendo a Abdiel, por dichos de él, él tiene ya en su testamento la participación de un 25%, pero soy la única persona que no tiene ese 25%. Por una decisión histórica y una situación distinta, pero eso no me genera ningún inconveniente. Ese 25% lo obtiene otra persona que tiene todos los derechos que a mí me podrían corresponder, pero yo no los ostento. Y los otros el 75% adicional los tiene pues mis hermanos, como deberían de ser. Entonces, después de esto, ¿qué seguiría? Si alguna de ellos faltara, pues bueno, están los hijos. Ya todos tenemos hijos, así que ya está cedido también ese porcentaje, esa parte sí está prevista dentro de un plan de negocios. Y no es tanto el hecho de que falten algún día, ¿no? Esperemos que vivan muchos años, sino el hecho de que algún momento van a decir, ya me quiero retirar, ya mejor lo dejo a mis hijos, que ellos continúen, yo ya no me quiero dedicar a lo mejor a eso, no sabemos, ¿no? En un par de años ya querer hacer otra cosa o demás. Sí, definitivamente. Obviamente dentro de la planeación está la falta también. Pero yo se lo digo a mi esposa, por ejemplo, es un tema muy personal que platicamos mucho. Le digo, tienes que aprender a hacer las cosas por varias razones. La primera es por si nos separamos, que yo espero que no sea así. Por si me muero, que yo espero que no sea así. O sea, no esperamos algo malo, a eso me refiero. Claro, pero hay que Sí, ser realistas. pero hay que ser realistas. Pueden pasar cosas. Pero también si yo todo el tiempo estoy en carretera o si algo me pasa, quedo inválido, pues alguien tiene que tomar la batuta. Entonces sí hay que ser previsores, hay que ver qué puede llegar a suceder, qué puede llegar a faltar. Y en ese sentido, pues es muy importante siempre analizar lo que puede venir esperando que no ocurra, ¿no? Claro. Hablo de lo malo, porque sí. De lo bueno todo queremos que venga, ¿no? Sí, todos queremos que siga creciendo, que siga. Pues claro, esa es la intención, pero hay que entender esa parte. ¿Qué rol desempeña Edison dentro de Jave en toda esta trayectoria? Pues creo que soy el que hace el desorden. No, fíjate que sí, todos tenemos una corriente distinta. Mi rol siempre genera aportaciones que puedan que ver con la producción de nuevos sabores, estar dentro de la cocina, estar modificando las recetas, porque las recetas se han modificado durante estos 30 años infinidades de ocasiones. De la receta original a la fecha, ha sufrido muchos cambios. Y una de las cosas que ha sido mi rol de manera muy específica es empezar a desarrollar nuevos productos, nuevas recetas, nuevas formulaciones. Y básicamente este tema es como el fuerte de E10 dentro de Jave. ¿Cómo ha sido esa trayectoria de emprendedor que quizás nunca te lo imaginaste? Pero obviamente estar aquí en Jave pues hizo todo un camino y una trayectoria para ti. Tú mismo terminaste siendo tu maestro para ir aprendiendo en ese trayecto, con todos los errores, las caídas y demás, pero eso te ayudó a estar ahorita en donde estás. Vengo de una familia comercial. Desde siempre se ha hecho negocios en casa. Recuerdo que la primera ocasión que me mandaron a hacer un negocio fue junto a mi hermano, en donde nos mandaron a comprar semillas. El trabajo era complicado porque la compra se hacía en una presa. Las lanchas vienen y se acercan a terreno, a piso, a tierra firme, pero antes de que lleguen tú te tenías que lanzar al agua, abordar la lancha y empezar a negociar. Algo que nunca hice. Mi hermano iba mucho más allá. La competencia era mucha, eran muchos, la verdad es algo eso que ya yo está muy nunca... intenso. Sí. Y además siempre he tratado de buscar trabajos donde no se tenga que trabajar. No por flojo, sino porque creo que el ser humano tiene la capacidad de poder
hacer recursos y utilización de mecanismos que te permitan no trabajar tanto y sacar las mismas oportunidades pues de labores. Pero en esa tarea quiero decirte que siempre fue como una medida para mí de hacer negocios, desde muy chico. Comprar, vender tus canicas y todo eso. No se me complicó. Intercambiar. Pero no llegas a pensar en ser ese emprendedor de manera formal y habitual como se llega a soñar. Así que yo me desprendí un tiempo, casi 7 años del negocio. Me fui a laborar de manera profesional a lo que estudié y volví a regresar como la oveja negra a la casa, el hijo pródigo, a pedir refugio. Y fíjate que he aprendido que la constancia es una de las cosas más importantes. La perseverancia, la constancia, pero sobre todo la disciplina. Tú puedes llegar a tener muchas habilidades para comerciar, pero si no tienes disciplina, de nada va a servir. ¿Y de qué hablo? Hablo específicamente en el Ausjave. Si te tienes que levantar muy temprano y se te hace muy pesado, yo recuerdo que un maestro decía, el primer día que tú te levantes y digas, hoy no quiero ir a trabajar, no pasa nada porque se vale. El segundo día que tú te levantes y digas, hoy no quiero ir a trabajar, ten cuidado. Hay una alerta de que no estás disfrutando lo que haces. Y el tercer día que te levantes y digas, hoy no quiero ir a trabajar, mejor deja tu trabajo y vete a hacer otra cosa que sí disfrutes, porque se te va a hacer una constante. Aunque sean 10 minutos, pones tu alarma y 10 minutos. ¿Para qué te despiertas y vuelves a dormir? Decía él. Y esto precisamente creo que tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con tu trabajo, tiene que ver con tu formación, tiene que ver con la constancia, ¿no? Creo que esta parte de ser emprendedor tiene estos elementos muy, muy importantes. ¿Algún momento clave que haya marcado toda esta trayectoria en ti? Sí, definitivamente. Yo tuve la oportunidad de tener un primer negocio que tuvo mucho éxito. Lo tenía en Salamanca. El negocio iba a viento en popa, pero yo no le di la atención. No le daba los cuidados. Sí iba, pero nada más como visita. Era como el que llevaba nada más lo que necesitaba. Era el mensajero cuando yo era el dueño. Y había una persona que se encargaba de atenderlo. Poco tiempo después el negocio dejó de vender. Poco tiempo después se tuvo que cerrar. Y te deja muy marcado porque dices que qué tanta pasión le tienes que poner a las cosas. Aun cuando sabes hacerlo, hay una frase que yo aprendí perfectamente en un libro y no recuerdo de quién es, pero seguramente la han escuchado. Después la escuché de un compañero en la universidad, pero me dejó muy marcado y fue justo en ese tiempo cuando decía, si no sabes hacer, deja que te enseñen. Si no puedes, deja que te ayuden. Pero si no quieres, lárgate, decía literalmente. Entonces creo que eso fue lo que me pasó. En su momento no quería, no sabía, no quise y pues me botó. Y te marca, eso creo que me marcó mucho para decir no vuelve a suceder, no vuelve a ocurrir. Me tengo que levantar de esto y a continuar, ¿no? ¿Esa sería como la lección aprendida más importante en tu trayectoria? Quizá no la más importante, pero sí una de las que me marcó como emprendedor. Porque si yo tuviera que decir cuál es una de las cosas que la lección que más importancia le he dado, es el amor a lo que haces. Eso sí definitivamente creo que es la lección. Es decir, que tú te levantes y sepas que lo que vas a hacer es lo que te va a permitir vivir, pasear, disfrutar con tu familia, estar con tus amigos, disfrutar el crecimiento de tu negocio, saber que lo que estás haciendo le beneficia a alguien en su sonrisa, en su alegría. Y hoy estoy convencido de que nosotros hacemos helados, fabricamos sonrisas y cumplimos caprichos. Y eso se debe al amor. Si lo haces con amor. Hay una película ahorita muy buena en Netflix, se llama Las Nonas, y hablan precisamente de eso. Qué buena película, sí, de la cocina sí, claro, en Italia, creo que es exactamente, buenísima. Que dice, oye, ¿qué haces? Y tienes el ingrediente más importante, es el amor. Sí. ¿No? Sí, definitivamente. No, sí la vi en cuanto salió, buenísima la película, sí, y te deja un mensaje muy padre de cómo le batalló, nadie creyó en él, duró abierto creo 1 mes, 2 meses, no sé cuánto tiempo, así que no vendía, ya hasta que dijo, ya. Y de repente, ¡pum!, le cambió todo el... Sí, una película para emprendedores. Sí, que no se desanimen, porque él literalmente cierra y otra vez vuelve a levantarse. Sí, no, increíble el mensaje que te deja al final, porque dejó todo. Sí. Gastó todo. Agarró dinero de su amigo que lo apoyó,
Pero sí, es muy buena esa película. Sí, por eso creo yo que me caso con que el mayor aprendizaje que he tenido es haz con amor todo lo que tengas que hacer. Sí, Tener definitivamente. pasión en las cosas es... Es primordial, es Sí. esencial y es para todo, ¿eh? Si vas a elegir una carrera que sea con pasión, si vas a elegir tu pareja que sea con pasión, si vas a elegir dedicarte a ese trabajo, hazlo con pasión. Si tú sobrepones y te adelantas a otros medios, eh, definitivamente creo que no es el camino, ¿no? Trabajar por dinero es maravilloso, pero si tú trabajas por amor y por consecuencia obtienes el dinero, Ya la no, hiciste. no va a haber quien te detenga. No va a Claro. haber que no se malinterprete, porque hoy vivimos en una generación en donde dicen quién trabaja por amor. No, no, no. Hablo de que lo que vas a hacer realmente dedícale tiempo, amor, esfuerzo, dedicación. Y una vez que le dediques eso, por consecuencia vas a obtener lo que buscas, que es dinero, Sí, para poder vivir. ahora sí que como dicen, las cosas llegan en automático cuando empiezas a Definitivamente. hacerlo bien y tienes esa parte. Sí, claro, definitivamente. Aquí en Helados Jave, la innovación es muy importante, obviamente, aunque hay mucho tema con tradición. ¿Cómo le hacen ustedes para mezclar estas dos cosas y hacer que esto crezca, fluya, cambien sabores, aromas, texturas? Hay 4 cambios importantísimos en Jave. 1993 se crea la marca y es una marca de un diseño muy plano. Simple y sencillamente son 2 colores, 2 líneas y un círculo. Párale de contar. Eso habla de que es una empresa que nace simplemente sin un rumbo. Literalmente así fue. Porque tenía una marca, pero no tenía un diseño de negocios, una planeación, una estructura, un mecanismos, estrategias, flujos. No había nada de eso. El segundo cambio importante se da aproximadamente en el 2000, en donde se vuelve a hacer una renovación de la marca y empezamos a ver cómo vamos a rediseñar el local. Empezamos a encontrar colores, encontramos cómo iban a ser la proyección de nuestros nombres, pero aún no era suficiente. El tercer cambio importante llega en el 2005, me parece 2006, que es cuando la marca sufre ya un cambio en donde se hace un plan de presentación, quiénes somos, empezamos a buscar misión, visión, objetivos. Y el cambio más importante se da en el 2009, 2010 aproximadamente, que es cuando se crea un logotipo muy importante, se hace una identidad de marca, se empiezan a crear flujos, empiezan a crear algo de marketing y a partir de ahí se hace un rebranding en el 2021, que es el actual mecanismo que utilizamos como marca. En la actualidad ya tenemos un, uh, como le llaman ahora, el know-how. ¿Cómo se hace? La clave importante de cómo funciona el negocio. Ya tenemos corridas financieras, también una estructura de mercadotecnia. Aunque no le hemos apostado a las redes sociales, también tenemos todo el mecanismo para poder llevarlo a cabo. Tenemos videos profesionalizados, videos que han sido digitalizados para crear marketing para los clientes que quieran utilizarlo. Es decir, hoy sí hay una estructura total. Estos cambios surgieron en la medida que fueron necesarios, más que por una necesidad eran necesarios. Es decir, la necesidad a lo mejor nos pudo haber hecho hoy pues hacerlo franquicia, como una necesidad, pero no ha sido necesario. Lo que fue necesario es tener todos los elementos, todas las herramientas para poder llevar a cabo. Entonces, estos cambios han sido muy paulatinos, han sido muy trascendentales, han sido muy tardados, también han llevado mucho costo, pero ha valido la pena, ¿no? Sí, cada cambio y cada situación pues se ha dado también en el momento que era adecuado, ¿no? También esa parte de entender que no es inmediato y todo sabes Claro. hasta cuándo lo debes de hacer. La visión de estar más allá de Irapuato, ¿en qué momento se da? ¿Cuándo empieza esa parte de estamos muy bien aquí, pero vamos a empezar a expandir? Fíjate que nuestro primer cliente llega justo cuando yo estaba sentado en una silla junto a mi hermano mayor y nos dice, me interesa vender helados. Nosotros no teníamos la menor idea. Debo decirle a Raquel Gallardo, agradecerle que fue la primera persona que nos impulsó para poder ser sus distribuidores.
Y empezamos a trabajar con ella, pero no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Mucho tiempo después empieza a surgir la necesidad porque gracias a eso a alguien más le interesa. Y el primer punto después de ella, más bien el segundo punto, como dice, se hace en Aguascalientes. Y aquí viene un tema importantísimo. ¿Cómo le haces para trasladar helado hacia allá? No había una camioneta que tuviera las condiciones. Era una cadena de frío. ¿Cómo lo vas a manejar? Los tiempos de traslado. Encontramos las formas muy, muy prácticas. Trasladamos el helado con hielo y sal en una tina, embolsábamos, empaquetábamos, sellábamos y nos llevábamos todo el producto. No era mucho lo que se podía llevar. Los viajes eran mucho. No era redituable, pero ya soñábamos con tener una apertura. Y a partir de ahí empiezas a nacer una necesidad. ¿Qué vamos a hacer? Porque si tenemos otro cliente, ¿qué vamos a hacer? Y entonces con la falta de recursos para poder invertir, compramos un congelador grande, y en ese congelador después se trasladaba el producto. Llegaba a veces un poquito flojo, no congelaba lo necesario, había una serie de cosas que nos fallaban, pero ya había la intención. Y a partir de ahí empieza a haber como una planeación de cómo hacerle, cómo poder trasladar producto. Porque realmente trasladar helados no es nada sencillo, es muy complicado. Sí, no perder ese sabor en el camino por el calor, ¿no? Y teníamos muchos problemas. Qué bueno que lo que mencionas, eso se me estaba pasando. Sí teníamos muchos problemas al respecto. El cliente en cada bote de helado nos regresaba 3 litros hasta 4 litros de un sedimento que se separa el helado, porque una cosa es que la leche esté homogenizada y otra cosa es que tu helado y tu mezcla esté homogenizada. O sea, una máquina de esas cuesta $500,000 y en ese tiempo ni de chiste, que aún no la tenemos, pero en ese tiempo menos la podríamos tener. Entonces el producto no iba homogenizado. ¿Qué pasaba? En el traslado, con el movimiento se derretía y todo de manera de gravedad, el azúcar se iba hacia abajo y con la caída del azúcar se llevaba los sabores, se llevaba la fruta. Entonces, aún así, fueron 5 años en los que el cliente nos aguantó, nos toleró y a veces se quejaba porque la de café ya no sabía café. había que desarrollar esa tecnología para hacer que llegara, ¿no? Le hubieran dicho al cliente, pues es que cuando lo reciba, gírele bien, lo vuelve a revolver y lo hacíamos algo así a la llegada del producto, pero era complicado. Era muy complicado. Fueron 5 años de ensayo y error para poder aprender cómo poder hacerlo, ¿no? En esa parte del transporte de cadena fría que como lo platicamos fuera de cámaras, es un tema muy complicado, muy complejo y mucha gente no le quiere entrar a ningún giro de cadena fría por lo costoso y complejo que puede llegar a ser. ¿Ustedes actualmente tienen una metodología de trabajo, algún secreto, algo que ya no le batallan con esa parte? Mira, no hay secreto si tienes todos los elementos necesarios y la inversión que necesitas para poder aplicar lo necesario en el traslado. Por ejemplo, hoy si quieres trasladar pues producto, tienes que comprar un Thermo King que te pueda bajar la temperatura suficiente y hay pues cajas secas que pueden llegar a -16 con el trabajo de la camioneta. Pero una caja seca de este tipo cuesta alrededor de $250,000. Nada más la caja. Más aparte la instalación, el vehículo y todo lo que tiene que ver. Y para quienes no, sí existen trucos. ¿Sí hay trucos? Existen trucos porque si no tienen los elementos, hay cosas que te pueden permitir. Nosotros a través de los años pudimos desarrollarlo. Te puedo decir que no utilizamos camionetas con temperaturas como la tienen las empresas transnacionales o empresas grandes. No utilizamos camionetas. Utilizamos una camioneta sencilla únicamente con su aire acondicionado, pero el truco está en cómo manejas el producto. Y eso es parte de nuestro aprendizaje que nos dejó todos esos errores para ir a Aguascalientes, ¿no? Y hoy podemos trasladar el producto cómodamente a cualquier parte, únicamente con una camioneta de aire acondicionado, pero son partes de los trucos que hemos ido desarrollando en ya nada más con la ventana abajo y ya lo desarrollamos, pero ya ni aire se ocupa. Vamos a dejarles 3 tips, no es cierto, de cómo transportar y no se derrita. Sí. Más allá del producto, cada que un cliente, alguien prueba, ¿qué es lo que les gusta a ustedes que esa persona se lleve? ¿Qué les gusta sentir más que un sabor? Mira, yo creo que la satisfacción de que el cliente sonríe cada vez que prueba un sabor. Pensemos, no sé cuál sea el sabor favorito
tuyo, pero pensemos en un sabor, en mi sabor, que es el mantecado. Yo cada vez que pruebo el helado de mantecado, la sensación, independientemente de que te quite el frío, de que puedas tener la oportunidad de comprar un helado, de poder disfrutarlo en una tarde para ver una película, de estar con tu pareja, el momento de probar el helado y no cansarte de seguir consumiendo mi producto después de 30 años, creo que eso me satisface porque si yo lo he hecho, los clientes, entiendo por qué los clientes son tan asiduos, siguen llegando, porque ellos prueban el helado y no se cansan de decir cada vez que llegan, es que de verdad, esta no tiene madre, esta me encanta, esta tiene un buen sabor. Esto creo que es lo que más satisface, el hecho de que el cliente te dé una sonrisa y sin que te diga gracias, te está agradeciendo 1000 veces porque está llegando a su paladar algo único y algo pues muy satisfactorio, ¿no? Para todas sus papilas gustativas. Claro, entiendo también que cada sucursal tiene como esa magia de que hay ciertos sabores distribuidos para darle ese toque de identidad único como a cada lugar, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, si tú vas a la zona norte, hay algunos puntos en donde vas a encontrar sabores porque el cliente lo demanda, porque el mismo vendedor que está en la tienda le gusta ese sabor y no sé si a él le gusta el de arroz con leche y a alguien no le gusta el de arroz con leche, va a decir, no, no me mandes el de arroz con leche. Y damos esa libertad. Le damos esa libertad, pero más que el vendedor también tiene que ver con el cliente. Si el cliente te dice en algún punto de venta, es que a mí me gusta la yogur con frutas, tráemela para acá, pues, pues le llevamos yogur con frutas a ese punto de venta y eso hace que el cliente pueda encontrar un helado en ese lugar que se sienta cómodo, ya sea porque es su pase de salida al trabajo, porque es a donde va a llevar a su pareja o a ver a su novia. En fin, la razón que sea, siempre tenemos ahí sabores distintivos de cada lugar, ¿no? Claro, Sí. y dejan una marca, una huella, ¿no? Muy curiosa porque cuántas historias, gracias a ustedes, sin saberlas, han ocurrido de gente que vino, compró, se la llevó a su pareja para el cine, perdón, para disfrutar una película o algo, y tantas historias que hay detrás de ese sabor. Te platico yo una historia de alguien. Llegaba una persona, yo no sabía en su momento su profesión, diré es el contador Carlos, así nada más. Y él llegaba siempre con su esposa a comprar helados. Se casaron y posteriormente llegaban con un portabebé y un bebé. De momento ya el niño caminaba y ahora llevaban otro portabebé. Pasó el tiempo y mucho tiempo después nos contactaron. Y dice, oye, ¿nos interesa poner un negocio de helados? Claro. Y a mí me pareció conocidos cuando los vi. Y yo dije, ¿quiénes son? Le dije, oiga, ¿ustedes iban a comprar helado? Y me dice, sí, son mis hijos. Ya su hijo de 25 años. El negocio era para sus hijos. Wow. La verdad es que te llena de satisfacción porque dices, 25 años después y son fieles clientes, consumidores y aparte quieren poner un negocio. Eso te llena de mucha satisfacción. Prácticamente los vi, no los vi en el hospital, pero vi cuando eran recién nacidos, los vi crecer y mucho tiempo tener en contacto con ellos. Es una de las historias. Pero también es maravilloso que vas por un centro comercial, vas por la calle, vas por cualquier lugar, o estás parado en el semáforo y un niño te dice, hola. Y le digo, mira mamá, el Señor de las Nieves. Esa parte es... Historias como esas te marcan, te fascinan y te obligan, primero a portarte bien, ¿eh? Sí, no, Porque, que no vayan a ver. Uy, no, ¿cómo no, lo vi? mira, no, además, mira, se pasó el alto. Claro. O me aventó el carro o me gritó, ¿no? Ya se andaba bajando aquí a hacer show. Entonces, sí, creo que eso te marca, te da buenas experiencias, te obliga a seguir haciendo tu trabajo, pues como la gente cree que lo está haciendo bien. Entonces, ahí vamos, ¿no? Seguir trabajando por ellos. Por supuesto. Ujú. ¿Cuál es el futuro de Jave? ¿Qué te gustaría? ¿Qué quisieran que ocurriera con Jave en Uf. 5 o 10 años? Mira, no sabemos a mediano plazo cuánto, pero qué tanto podría. Pero sí, nuestro sueño ha sido de esta marca. Somos chiapanecos, pero nos sentimos orgullosamente guanajuatenses. Es una tierra que nos albergó, es una tierra que nos ha dado mucho cariño. A diferencia de muchas historias que luego yo escucho de gente en Irapuato que dice, oye, es que la gente de Irapuato es envidiosa. Y la misma historia la he escuchado en Monterrey, y en Sinaloa, y en Chiapas, y en Tabasco. No, no es eso. Yo creo que más bien tienes que darte a querer, en primer lugar. Y nosotros nos hemos dado a querer con un producto. La gente nos ha
nos ha tomado como parte de ese momento, de sus experiencias. Y nos sentimos muy orgullosos, seríamos muy felices en 5 años que pudiéramos tener una marca que trascendiera, que pudiera llegar a otros estados, que pudiera llegar a otras ciudades y que algún día que nos pregunten, oye, si esos helados de dónde son, son de Irapuato. Siempre a donde voy a exponer mi producto en un evento que me dicen mis hermanos que los apoye, yo voy y la gente me dice, ¿de dónde son? De Irapuato. Y uno lo dice con mucho orgullo, que sepan que hacemos las cosas bien, que hacemos porque al final, aunque yo soy chiapaneco, ya me siento identificado con Irapuato. Y los productos que usamos son irapuatenses, ¿no? Aquí de marcas guanajuatenses. Entonces, sí, esto creo que nos genera una identidad, nos genera un sentido de pertenencia, de vivir en una ciudad maravillosa. Y pues bueno, ojalá algún día podamos tener esa trascendencia en otros y muchos estados más. Y sobre todo también que le digan, ¿y quieres conocer la historia detrás de Jave? Ve a ver el video en YouTube. Sí, claro. Para que conozcas esa historia. Edison, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haber compartido con nosotros. Algo que te gustaría dejarle a la gente, a esos empresarios, emprendedores, gente de negocio que quizás está allá afuera luchándole día a día o quiere iniciar algo y a lo mejor a veces se desmotivan, se caen. ¿Qué les podrías dar tú para mantenerlos firmes? Henry, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Esperemos que esto les haya servido de algo y que podamos dejar ahí sembrado una semillita de curiosidad o algo que les haya dejado satisfechos. Mira, yo creo que me enfocaría en los siguientes elementos. Lo primero es, si quieres hacer algo, que es algo que te apasione, primero, como emprendedor. Realiza algo que te apasione y dedícale todo el tiempo que sea necesario. Más que recursos de dinero, más que recursos de que te quite el sueño, que sea algo que te deje dormir. Claro. Definitivamente. Algo que tengas mucho amor, mucha pasión por ello. Yo creo que todos tenemos algo importante y es algo de lo que decían los maestros. ¿Cuánto sacaste en matemáticas? 10. ¿Y cuánto sacaste en inglés? 5. Pues no lo regañes porque sacó 5 en inglés. Dedícale más tiempo a matemáticas porque tienes un futuro matemático, un futuro físico, un futuro químico, un futuro científico. Dedícale todo eso en lugar de regañarlo. Entonces, es eso lo que tienes que hacer como primer lugar. Dedícate a hacer algo que ames, algo que no te quite el sueño, pero que te deje dormir feliz. Ese sería como mi primer consejo. Segundo consejo es que te apoyes en alguien en quien tú ames. Si eres tú mismo, si es tu pareja, alguien que vaya a defender contigo todo lo que tenga que hacerlo. Y creo que tener aferrado a alguien a tu lado a veces te ayuda, porque cuando te sientes desvanecido y alguien llega y te abraza y te dice, no te preocupes, vamos por buen camino, aguanta un poquito más, eso te fortalece, te ayuda demasiado. Yo pondría como una pestaña importante en este punto, aferrarte a un ser supremo, le voy a llamar así. Para mí es Dios, para ti puede ser Alá, Buda, quien sea, ¿no? Si tú crees en los chakras, adelante. O sea, sí aférrate en un ser supremo, alguien que te llene de espiritualidad, alguien que te llene de paz, de tranquilidad. Si no tienes estos elementos en tu vida, tarde o temprano va a hacer que tú vengas con una caída, ¿no? Y que te permita te permita crecer como de manera en una paz y en una armonía. Y al final, yo te diría lo que ya comenté hace un momento, que es la disciplina. Sé disciplinado, levántate temprano, lleva tus finanzas, consigue asesoría, consigue apoyo, busca quien te asesore, busca quien te acompañe en todo lo que sea necesario. Y puedes tener mucho talento, puedes haber nacido con un don, pero si no tienes disciplina, de nada va a servir. La disciplina es lo más importante para todo. Pues te agradezco mucho el haber aceptado, el haber compartido. Pues creo que toda esta trayectoria poca gente la conocía y pues ahora la vamos a poder divulgar también para que conozcan un poquito más de la marca, de la empresa y sobre todo gente que a lo mejor no ha venido a probarlos, pues se atreva a hacerlo. Sí, por supuesto. Agradecerte, esperemos que hayamos cumplido también con la parte que nos toca. Y es un gusto poder participar. Gracias por la invitación. No, al contrario, pues, gracias y que no sea la primera vez.
Aquí estamos a tus órdenes. Gracias a todos ustedes que se quedaron hasta el final del video. No olviden dejar un like, suscribirse y compartir y nos vemos en un siguiente episodio de ¿Quién eres tú? Hasta la próxima.